Vale, pues buenas tardes. Hoy domingo, día 3 de marzo, que hemos tenido que cambiar la charla. Esta charla iba a final de mes de febrero. Alguien me ha dicho, oye, pero yo tenía apuntado y es que tuvimos que hacer un cambio porque, bueno, hubo ahí un lío conmigo que no podía estar presencial y Débora me hizo el favor de cambiar. Y hoy tenemos la charla con Débora Palomo. Se titula Adiós a la niña buena. Hablaremos, bueno, ella explicará un poco por qué este título y por qué ha elegido este título. Ya sabéis también, os he pasado por el club si queréis la entrevista que hacemos previa del Instagram por si la queréis ver. Y ya le doy paso y con ganas de escuchar la charla. A ver. Pues hola Violeta y hola a todas, buenas tardes. Una tarde de domingo diferente, agradable, de mujeres auténticas. Esta charla se llama Adiós a la niña buena porque probablemente forma parte del proceso que yo misma también estoy viviendo, ¿no? Durante un cierto tiempo me he enfocado mucho en el eneagrama, en el funcionamiento de la mente, en todas estas estrategias que tenemos en la vida que nos limitan tanto, en cómo gestionar, pues eso, creencias limitantes, cómo gestionarlas, cómo cambiarlas, cómo... Y, y bueno, todo esto en parte me ha llevado a dar muchos talleres y cuando Violeta me propuso hacer algo relacionado con eneagrama y autocuidado y tal, yo pensé, bueno, es que nunca acabo de conectar yo como mujer con el autocuidado, porque al final me auto boicoteo porque tengo que estar para otras cosas, ¿no? O sea, es como siempre voy priorizando otras cosas antes que a mí misma y veo que a las mujeres en general, no a todas, pero en muchísimos ámbitos diferentes, les suele pasar eso, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hace que no lleguemos a priorizarnos muchas veces y nos dejemos para el final de la lista o incluso no lleguemos nunca, ¿no? Pues para mí es esa niña buena que nos enseñaron a hacer, que debe de cumplir con una serie de cánones y tal, ¿no? En principio esta charla era algo como enneagrama, conecta con las estrategias de tu mente para autocuidarte mejor, algo así. Pero un día rebelde, ya cerrando el taller, fue como, es que en realidad es, dile adiós a la niña buena, es decir, porque esa niña buena nos limita muchísimo, ¿no? Y nos ha acompañado, gracias, pero a lo mejor podemos definir de otra manera la niña que queremos ser, ¿no? O la mujer que queremos ser a día de hoy. Bueno, pues un poquito de aquí viene el nombre de la charla y si les parece, pues podemos ir entrando ya en materia. Voy a compartir la pantalla que tengo unas diapositivas que luego también se las pasaré a Violeta y así todas las podéis tener y repasar cuando os venga bien o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues esta es nuestra charla de hoy. A ver que me quiero poner el chat a la vista por si alguien va escribiendo algo y poder estar al tanto, ¿vale? Pues adiós a la niña buena, como originalmente habíamos dicho, pues vamos a conectar con nuestra mente desde el eneagrama, que es una herramienta psicológica, para conocer nuestras estrategias de vida y desde ahí poder cuidarnos mejor, ¿no? Que es lo que un poquito acabo de reseñar. Pues vamos entonces primero a hablar de quién es o qué es una niña buena, ¿no? Aquí esto es una definición que creo que saqué de un diccionario que habla pues de eso, ¿no? Que varía según el contexto cultural y social, efectivamente. No es lo misma niña buena la de España que la de China, que la de Estados Unidos, que la de, ¿no? Culturalmente esto está bastante definido, pero también dentro del mismo país, incluso dentro de una misma sociedad, dependiendo de que tu familia sea más conservadora o más abierta o más plural o lo que sea, o el tipo de familia en el que te hayas criado, o el tipo de colegio donde hayas estudiado, pues efectivamente el cómo se define lo que hace esa niña buena varía, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre todos estos factores. Dice, bueno, esto puede incluir cualidades como ser obediente, amable, responsable, estudiosa, colaborativa. ¿Quiere decir que todo esto es malo? No, no es malo. Ser obediente, es decir, si hay unas normas para conducir, respetar esas normas para conducir es importante,
porque si no nos iríamos todos chocando, habría muchísimos accidentes. Es decir, hay cosas que hay que hacer, porque toca hacerlas y ya está. Son como límites de seguridad, ¿no? Límites que pongo yo y límites que ponen también los demás. Pues esto hay que hacer caso. ¿Cuándo puede no ser positivo todas estas cuestiones? Es decir, ser obediente, amable, respetar, ser responsable, estudioso, colaborativo. Cuando nos limita tanto que no nos deja ser. Cuando estamos tan limitados, cuando es un corsé tan apretado que apenas podemos respirar porque estamos constantemente para los demás y nada para nosotros. ¿Qué pasa con ser amable con nosotras? Con respetarnos a nosotras mismas, ¿no? Bueno, pues un poco la cosa va por ahí. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta todas estas cuestiones desde la parte cultural, social, el colegio, la familia, incluso la parte en la que nuestra mente cogió toda esa información y cómo decidió ordenarla para saber qué tipo de niña buena aprendimos a ser desde que éramos pequeñas, ¿no? Entonces, yo aquí quería hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué hemos recibido como niñas? ¿Quién, si quieren en el chat, pueden escribir alguna frase que recuerden que de niña les decían, ¿no? Por ejemplo, el clásico, calladita estás más bonita, eh, que parece una frase como muy común, pero en verdad te están diciendo que es más importante estar bonita que comunicarte, ¿no? Ojo al dato, porque de pronto mejor no te comuniques, que es más importante estar bonita. Pues no sé si a alguna se le ocurre alguna frase así que recuerde de la infancia, de casa o del cole o de cuando eran niña y la quiere compartir por el chat. Y yo tengo aquí una recopilación también de algunas que cuando mira, dice, las niñas van bien peinadas, pues la imagen, o sea, ¿cuántas veces nos han contado esto como la imagen más importante que otras cosas, ¿no? Pues yo tengo aquí un recopilatorio de algunas frases que de otros cursos, ¿no? Pues eso, el calladita estás más bonita, o a dónde te crees que vas, o quién te crees que eres, cuando a lo mejor en algún momento destacas algo, ¿no? Y es como de pronto te cortan las alas, ¿no? Porque ¿quién te crees que eres? Ah, pues debe ser que no soy nadie, ¿no? No llores que te pones fea, las niñas no hacen eso, o machorra o machona, ¿no? Es como hay un ámbito donde te puedes mover y esto está bien visto, si te sales de aquí ya no, ¿no? ¿Qué van a pensar o pórtate bien, ¿no? Y el pórtate bien en según qué lugar significa una cosa diferente. Pues también como pareja, tanto cuando hemos tenido novio o novia de jóvenes como más adultos o incluso los que compartimos o hemos compartido nuestra vida con alguien, ¿sabes? En este espacio de tiempo que llevamos en el mundo, hemos recibido también mucha información de esa pareja, ¿no? Que en algún momento pues nos ha generado una limitación, ¿no? Algo que nos ha podido cortar un poco el crecimiento del desarrollo como mujeres. Y bueno, lo mismo, si alguna quiere compartir algo por el chat, y yo voy poniendo por aquí algunas de las que yo he oído, ¿no? Pues que ya no toca vestirse así, es como ya no eres esa chavalina que se puede vestir de esta manera, que ya eres una mujer, no puedes vestirte de cualquier manera, ¿no? Llevas aquí toda la tarde y la casa está así de desordenada, o en que has gastado tanto dinero. Dice, yo al principio no quería que se me viera el sujetador por si acaso, ¿ves? Pues cosas así. O esas amigas tuyas no me gustan, porque de pronto igual te están metiendo algunas ideas en la cabeza que no son buenas, ¿no? O todavía tienes más cosas que hablar, como estás hablando demasiado, o esto me ocupa demasiado tiempo, ¿no? Entonces todas estas cosas nos van limitando, o sea, al final tú lo recibes de personas queridas, cuando eres niño eres absolutamente inconsciente, porque todo lo que dice mamá, papá, tus maestros, yo qué sé, el cura de la iglesia a la que iba, quien sea, era imprescindible porque son las personas eh, que hacen que tú estés vivo, tú no te vales por ti mismo, entonces todo eso que recibes, lo recibes y lo aceptas al 100%. Pero contra es que muchas veces de tu pareja, que es alguien a quien tú amas, con quien compartes tanto
incluso a veces tu supervivencia también depende de esa relación con esa persona, ¿no? Pues también al final te está influyendo, ¿no? Como era, leo el chat ahora, dice, como era una niña de acción, me decían que parecía un caballot, que en catalán es como un caballo, pero con la connotación negativa, fíjate. Sí, ¿no? Como el movimiento y tal, ¿no? Jolín. Entonces, claro, de pronto tú recibes eso y ya tú no puedes moverte así. Y de pronto quizás todo ese movimiento hubiera generado algún tema creativo por tu parte, ¿no? Lo que fuera. Pero probablemente pues no dio continuidad o durante un tiempo se quedó limitado, ¿no? Como madre también hemos recibido muchísimas. Yo creo que probablemente lo que yo soy más consciente porque es la última fase quizás de mi vida, ¿no? Pero, pero esto, cómo dejas al niño vestirse así, o con quién dejaste a los niños, a dónde fuiste. La mujer, esta frase, esta es mía, o sea, esta me la dijeron a mí me impactó. Cuando me dijeron, la mujer es el reloj de la casa. Tanto la pareja como los niños y tal, todos dependen de la madre. Y para a mí me cayó una losa, yo sentí ¡buah! Como esa mochila me caía arriba con todo lo que eso significaba. Dice, la mujer es la que lleva la casa, justo. Entonces, pero me lo creí. Quiero decir, sentí el peso, pero no me cuestioné si eso era lo que yo quería o no. O no, no, simplemente lo acepté y lo incluí dentro de mi hábito de, ah, venga, pues ahora me toca a mí tener toda esta responsabilidad, ¿no? O a los hijos los tienes mimados, o quizás los tienes mimados a veces es porque los atiendes mucho, también es el trabajas mucho, tienes desatendidos a los niños, ¿no? Y desde ahí podríamos poner miles de cosas, o sea, si entramos, por ejemplo, en el club de las malas madres, ni te cuento, o sea, la cantidad de cosas que esta mujer ha hecho por las madres, sacando a la luz la cantidad de cosas que recibimos constantemente, ¿no? Bueno, pues todo esto al final nos limita. ¿Y qué genera? Pues genera que esa niña buena, que no siempre fuimos, porque también habremos tenido nuestros momentos rebeldes, los momentos en los que hayamos metido la pata, en los que nos hemos dejado llevar y igual nos hemos llevado hasta un castigo y tal. Pero bueno, hemos muchas veces tratado de encajar en ese rol de niña buena para que nos fuera bien en el cole, para que nos fuera bien en casa, para que la vecinita a lo mejor nos diera una chuchería o para mil cosas, ¿no? Y esa niña buena a la larga, al final ha acabado siendo esta mujer que siente que tiene que ocuparse de tantísimas cosas y hacerlo todo muy bien o de una manera muy correcta, pero al final seguimos actuando de cara a la sociedad, ¿no? Y puede ser para sentirte valorada o aceptada o amada o para sentirte segura, o sea, puede responder a muchos motivos diferentes. Pero en definitivamente cuando yo hablo de la niña buena, no solo hablo de la niña que fuimos durante un periodo de nuestra vida, sino esa niña hasta dónde ha llegado en el día de hoy a seguir siendo ese papel para los demás, ¿no? No para sí misma. Bueno, pues en llegados aquí, nos toca hablar un poquito de lo que es la mente, ¿no? El eneagrama, que es la herramienta en la que más nos vamos a basar hoy y sobre todo porque vamos a hablar de estrategias de vida y todo eso está relacionado con la mente, pues digamos que no es lo mismo que el cerebro. El cerebro es el órgano que incluye un montón de partes diferentes que se encargan de un montón de cosas diferentes, eh, pero la mente es aquella parte que está absorbiendo información y que luego esa información la registra y da lugar a una serie de respuestas concretas, ¿no? Cuando obtenemos una información que es positiva, es decir, alguien nos trae, yo qué sé, nos traen un helado, lo probamos y nos encanta, ¿no? La información que llega es, qué rico, esto repítelo. O sea, cada vez que tengas la oportunidad, vuelve a comerte un heladito porque está bien. De pronto alguien te dice, no te comas ese heladito porque te engorda. Entonces ya tienes dos señales. Tienes las de, qué bueno está. Dos, cuidado, engorda. Ah, no puedes comértela tantas veces como quieras, ¿no? Incluso puede haber otra información más asociada al helado. Ya es, me gusta mucho. Cuidado que engorda, es carísimo,
¿no? Porque a lo mejor es un helado, una heladería italiana que cada bola cuesta 3 euros. Entonces no te puedes gastar 3 euros cada día en un helado, ¿no? Limitación económica. Entonces, esto es lo que yo quería decir que hace la mente. O sea, la mente recibe información todo el tiempo, organiza esa información y va generando respuestas. Al principio son más conscientes, o sea, tú lo piensas, igual recuerdas el sabor del helado, igual piensas en el dinero que tienes para poder gastarte, o a lo mejor piensas si estás flaca o delgada, o si te sirven o no los pantalones favoritos y prefieres comer o no comer ese helado. Pero llega un momento que esa respuesta se va volviendo inconsciente y es como un piloto automático, o sea, ves el helado y aunque te encanta, automáticamente ya dices que no. Es que igual ni pasas por la calle donde está esa heladería para evitar la tentación de comerte el helado, ¿no? Y este es un poco el proceso que va haciendo la mente. ¿Y por qué hace todo eso? Porque su función principal es nuestra supervivencia. Entonces, todos conocemos que hay dos hemisferios, que hay una parte más creativa, otra parte más estudiosa, ¿no? Donde quedan todos los conceptos y tal, que entre ellas se relacionan y de hecho hay muchas actividades para relacionar ambos lados, ¿no? De la mente, pero toda esta información fundamentalmente nuestro cerebro la utiliza para sobrevivir. ¿Qué pasa? Que el cerebro genera un espacio, lo que se denomina zona de confort, un espacio donde dice, todo esto es lo imprescindible y necesario para sobrevivir. Todo lo demás no es imprescindible para sobrevivir. Por ejemplo, a mí me encanta pintar con acuarela, pero a mí eso no me va a dar de comer, no me va a aportar nada, no va a hacer que tenga la casa ordenada y limpia, ni que mis hijos estén mejor atendidos, ni que vaya a entrar más dinero en el banco, ni que... Entonces, de repente la mente coge y dice, no es importante, lo pone a un lado, no es necesario para la supervivencia, ¿no? ¿Cuál es la zona de confort? Aquel lugar donde tus necesidades básicas están cubiertas y igual no es nada cómodo ni agradable para ti. De hecho, igual ni siquiera haces nada que realmente a ti alimente tu espíritu, tu alma y te haga feliz, pero la mente está segura de que tú vas a sobrevivir, ¿no? Pues tengamos en cuenta todos estos conceptos a la hora de pensar en esas estrategias que nos limitan, ¿no? Que definen a esa niña buena a la que estaría bien pues conocer y ser capaces de decirle adiós cuando nos esté limitando, ¿no? Vale, pues de aquí, bueno, ¿alguien tiene alguna dudilla o quiere preguntar algo, consultar algo, participar? Y si no, pues continuamos avanzando, ¿no? El eneagrama, no sé hasta qué punto lo conocéis o no, porque se ha vuelto bastante popular. No vamos a entrar en el detalle de cada subtipo, pero bueno, en general es una herramienta psicológica que como está aquí está el gráfico general, ¿no? Son 9 tipos de personalidad, pues que nos habla de sus motivaciones, sus miedos, sus patrones aprendidos, qué cosas pudo vivir en la infancia que le afectaron de qué manera, que luego hizo que adquiriera determinadas estrategias para sobrevivir, ¿no? Y que hiciera esa zona de confort, de supervivencia. Por eso es tan interesante la herramienta del eneagrama para trabajar esta parte, ¿no? Y bueno, pues la idea fundamental del eneagrama es que cada uno tenemos uno predominante, aunque en realidad si te pones a mirar, de todos tienes una pincelada, ¿no? Porque también en definitiva tú tienes personas a tu alrededor de distinto eneatipo, entonces de pronto tu profesor favorito del colegio era un 7 y aunque tú no seas un 7 tienes rasgos del 7 porque aquel 7 te encantó, ¿no? Entonces hay algunas cosas de aquel 7 que tú la identificas en ti o que las puedes ver en ti, pero es por eso, ¿no? Porque estamos influidos por un montón de gente, pero claramente hay uno en concreto que es el principal, es el que nos mueve, es el que nos enseña aquella herida de la infancia, ¿no? Y es el que hace que nuestro piloto automático se active y responda de una manera concreta, aunque podamos tener otros, ¿no? También en el eneagrama, por ejemplo, si ponemos como ejemplo un 8, por ejemplo, pues tiene dos flechas, una hacia el 2 y otro hacia el 5. Entonces un 8 no es un 8 puro,
Y lo que en el librito, en un libro define del 8, tiene una influencia hacia el 2 y tiene una influencia hacia el 5. Entonces, hay que tener en cuenta qué pinceladas de uno y del otro. Igualmente también se habla de las alas, ¿no? Si seguimos hablando del 8, pues el 9 y el 7 generan un poquito de influencia. Si podemos decir que el 8 es un color amarillo, por ejemplo, y el 9 es un color rojo, pues ese 9 al lado del 8 hace que ese 8 pueda ser un poquito más naranja. Si tu ala es más bien un 7 y el 7 es un azul, pues ese 8 es un poquito más verde. Es un amarillo un poquito verdoso. Tiene alguna característica, ¿no? De estas alas que tiene a un lado al otro. Y dependiendo del momento de la vida, pues habrá habido momentos de tu vida en los que habrás estado más hacia un ala, más hacia la otra, o más equilibrado en general, ¿no? Entonces todo esto no es exactamente, hay 9 tipos de personalidad exactas. No hay personalidades tantas como personas hay en el mundo. Lo que pasa es que hay X características fundamentales que sí es verdad que se repiten en 9 tipos diferentes, ¿no? Bueno, y aquí Débora, seguimos. yo te quería hacer una pregunta. Dime. De lo que estabas comentando, que me ha gustado mucho cómo lo has explicado, porque realmente me queda claro que hay tantas personalidades como personas en el mundo, pero sí que hay 9 como rasgos que se repiten y era una cosa que a mí siempre me generaba curiosidad. Pero yo te quería preguntar, ¿es más fácil identificar el eneatipo cuando los conoces en el otro que en ti mismo? ¿O es Siempre. que falta, o es que es una falta de conocer bien la herramienta? No, es una falta de conocernos a nosotros mismos. Por denominarlo, por usar la palabra que has usado tú, que es falta. Mm, En realidad es que estamos mucho más acostumbrados a mirar a los demás que a mirarnos a nosotros. Desde que somos niños, estamos recibiendo comparaciones todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando empiezas a ser un poquito adulto, al final siempre estás intentando, pues no sé, imagínate caerle bien al profe este de la universidad o del instituto o en el trabajo, a tu jefe, a tus compañeros, estás siempre mirando fuera. ¿Te gusta aquel chico? ¿Cómo es aquel chico y cómo tengo que ser yo para gustarle a ese chico? O sea, estamos mucho más con la mirada hacia afuera que hacia nosotros. Entonces, esto ya sería un poco entrar en la ley del espejo, pero es cierto que todo eso que tú ves fuera, que te gusta, también está en ti. Y todo eso que rechazas también está en ti, pero estamos mucho más acostumbrados a estar hacia afuera que hacia adentro. Y mm, este es el asunto de la niña buena también. O sea, la niña buena está absolutamente hacia afuera. Está queriendo hacer bien a los demás. Está queriendo gustar a los demás, que no sea molesta para los demás o que pueda colaborar con los demás o agilizarle el trabajo a los demás, pero no para ella. Y todos esos mismos recursos utilizados para ti misma sería la caña. Entonces, lo guay del eneagrama para mí como herramienta es que normalmente cuando tú empiezas a ver todos los tipos, ¿no? El uno, el 2, el 3, empiezas a ver a toda la gente de tu alrededor o a tus amigos con los que te enfadaste en un momento determinado o a una pareja o a... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es mucho más fácil ver a la gente fuera porque estamos más acostumbrados a ver a la gente fuera, incluso a juzgar fuera que a nosotros mismos, ¿no? ujú. Entonces por ahí viene eso de estar más, y además te digo una cosa, a mí me vino muy bien, primero me lo tomé como una especie de fracaso, como autoconocimiento, porque fue como, bueno, me conozco tanto, porque sigo viendo a los demás y no acabo de conectar con mi eneatipo, ¿no? Pero sin embargo, el viaje de ir viendo a los demás a mí me ayudó mucho, en definitiva, a conectar conmigo. Ujú. ¿Sabes? Es como vas viendo todo aquello que rechazas o todo aquello que te encanta y vas viendo que eso también está en ti de alguna manera, ¿no? A mí me vino bien eso. Vale, genial, gracias. Bueno, pues venga, continuamos. Entonces, hemos hablado del eneagrama, hablemos de lo que son las estrategias, ¿no? Bueno, pues las estrategias, aquí hay una, ya os digo, las definiciones son así como muy básicas del libro, pero en definitiva, pues son todas aquellas mecanismos que utiliza nuestra mente para generar un cierto enfoque o una metodología, pues para sobrevivir, ¿no? Para avanzar en la vida y tal.
si a nosotros nos han dicho que lo importante, o sea, si lo que hemos aprendido de niños es que lo importante de la vida es triunfar, pues de pronto tú vas a tener estrategias para siempre ir a más, ¿no? Si a ti lo que te han dicho es que lo importante es la conservación, es la familia, es el entorno, es el pueblo, es la cultura, no tienes esa necesidad de crecimiento, al contrario, normalmente te quedas más paralizado y más centrado en un núcleo mucho más pequeño, ¿no? Y esto sería a lo mejor quizás dos extremos, en medio hay un abanico de posibilidades enorme, ¿no? Entonces, de aquí vienen, de esto todo aprendido, vienen estas estrategias. Y cada eneatipo, pues lógicamente tiene sus estrategias diferentes. Entonces, si hasta ahora nosotros hemos sido definidos por lo que nos dijeron nuestros padres, la familia, yo qué sé, hermanos mayores, familiares, profesores, la sociedad, la cultura y tal, y se han adquirido una serie de estrategias que no decidimos nosotros y una serie de pilotos automáticos que saltan y ni siquiera somos conscientes de ello, pues a medida que vamos poniendo el foco ahí, los vamos viendo, podemos a lo mejor elegir y decidir que este ya no es el camino para mí, seguir adelante, ¿no? A lo mejor ahora decido que esto que hasta ayer era súper importante, me doy cuenta que era muy importante para mi entorno, pero para mí no. Y puedo decir, y puedo sentarme una hora a pintar acuarela, porque a mí me da una paz y una tranquilidad mental, lo noto en mi cuerpo, lo noto en mi mente. Igual no me está dando dinero, igual en ese tiempo no estoy atendiendo a mis hijos ni mi casa, igual, o sea, no estoy respondiendo a ninguna de estas cuestiones, pero para mi supervivencia es importante que yo esté bien. Entonces, desde ahí me regalo ese espacio y ese tiempo con la comprensión de dónde viene y cómo lo estoy eligiendo, ¿no? Bueno, y otro término del que hablamos desde el principio del taller es el autocuidado. Pues el autocuidado no solo se utiliza como una herramienta para comprender la personalidad o etiquetarnos, quiero decir respecto al eneagrama, ¿no? O sea, mucha gente tiene un asunto con el eneagrama cuando hablamos de él como soy un uno, soy un 2 o eres un 4 o no es solo cuestión de una etiqueta, que bueno, a mucha gente en redes sociales le ha dado la oportunidad de hacer muchos reels y muchos vídeos y yo me he reído mucho con eso, ¿no? Igual que cuando hablan de todas estas cosas igual de los horóscopos, ¿no? Ah, es que es un escorpio o es un tal. Bueno, pues están, las etiquetas están, existen, tendrán su funcionalidad, pero en definitiva no es quizás el motivo más o la raíz a la que le podemos sacar más partido a la herramienta. Si la centramos como una perspectiva de autocuidado, pues la herramienta puede ser o es, de hecho, crecimiento personal y desarrollo espiritual, porque nos proporciona una mejor comprensión de nuestro piloto automático. O sea, de pronto empiezas a poner luz y foco en aquellas cosas que sucedían de manera inconsciente, ¿no? Y esto te ayuda a conectar más contigo. De la misma manera, hay un montón de áreas, o sea, sí, de áreas en las que incluso nuestras personas alrededor, las personas alrededor nuestra lo ven con mucha facilidad que nosotros tenemos X fortalezas o X debilidades, X cosas a mejorar o lo que sea, y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Y a veces solo trabajando la herramienta del eneagrama y buscando un poquito y indagando para dar respuesta a qué eneatipo soy, de pronto te das cuenta que, ostras, es que pues me veo muy 6. Seré una persona que duda mucho, habré tenido momentos de parálisis por análisis, me habré quedado paralizada en algún momento de la vida sin ser capaz de elegir. Eh, no sé, ¿entiendes? De pronto empiezas a valorar cosas y a darte cuenta que suceden cosas en tu vida que no estabas siendo consciente. Y esto puedes conectar con ello a través del eneagrama. Entonces, ¿cuál es el autocuidado para mí fundamental que nos da esta herramienta? La parte de la comprensión o la compasión. Es decir, yo, por ejemplo, confieso que soy un 6 y como 6 necesito sentirme segura.
es fundamental para mí. ¿Qué pasa? Que cuando hay situaciones donde la seguridad está en peligro, y no estoy hablando de tener un accidente de coche o cosas así, puede ser algo más simple, puede ser que toda aquella organización que yo tenía para el fin de semana cambie porque llueve. O sea, a veces son cosas muy simples. De repente me siento insegura y porque he perdido esa gestión, ¿no? Y me pongo nerviosa y a lo mejor empiezo a dar malas contestaciones a las personas que están en mi entorno. Y desde esta perspectiva de desarrollo personal, yo al principio me trataba mal a mí misma y me hablaba mal. Fíjate, Débora, cómo te has puesto, súper nerviosa, has hablado mal a tu pareja, ¿no? No deberías, no sé cuánto, no sé qué. Me trataba mal y me sentía mal y me pasaba un mal rato, ¿no? Y digamos que esa perturbación se multiplicaba porque entraba la culpa, entraba, ¿no? El juicio, el castigo que yo me hago a mí misma. Sin embargo, desde la comprensión de soy un 6, de pronto digo, ostras, es que claro, había perdido esto que es tan importante para mí. Y esto me generó una situación de nervios y no lo vi, no fui capaz de darme cuenta que necesitaba pararme, respirarlo y quizás volverlo a organizar o quizás pedir ayuda. Pero como no lo vi y me dejé llevar, pues acabé hablándole mal a mi pareja. De pronto me comprendo a mí misma en 5 minutos de conversación amable conmigo misma y puedo ir a mi pareja, decírselo, disculparme si es necesario y reorganizar y se acabó. Entonces, no solo dura menos tiempo esta perturbación, es que además me estoy tratando súper bien. Pues desde ahí es la conexión con el autocuidado. Esta es una, quizás son los primeros pasos, pero a medida que vas avanzando y profundizando en tu eneatipo, por lo tanto en ti, te vas dando más espacios y más tiempo para salir a pasear o apuntarte a un gimnasio o leerte un libro porque empieza a desaparecer la culpa y empieza a desaparecer los juicios, los que te haces tú a ti misma. ¿Vale? Lo que la niña buena piensa que los demás van a pensar, es que van a pensar que tengo desatendida mi casa, es que van a pensar que no trabajo lo suficiente, ¿no? O que podía haber hecho mucho más. Todo eso es lo que piensa la niña buena que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, vamos a ir desde conocernos, vamos soltando todas esas cosas. Vale, pues llegados aquí, este es si tenéis el libro de Borja Vilaseca o habéis hecho algún curso con él, habréis visto esta estructura, a mí me encanta. Y la única cosa que yo he añadido, porque él habla del viaje del ego a la esencia, digamos que el ego sería esa personalidad, todas esas estrategias, ¿vale? Esa niña buena está definida dentro del ego, ¿no? La esencia está más conectada pues con el alma, con el espíritu, con toda esa energía que viene a la tierra a vivir una experiencia, ¿no? Y decide de llegar a un lugar con unos padres, con una cultura, con unas situaciones que además se repiten para que vayas aprendiéndolas y tal, ¿no? Y bueno, a ese diagrama que Borja Vilaseca suele hacer, yo le he añadido todo este cuadrado grande por fuera con el cuerpo, porque sería como la tercera parte a tener siempre en cuenta. Y es muy, muy importante porque nos da un montón de información que ignoramos. Esto también lo voy a contar, que es muy personal, pero que también lo he observado con muchas personas a las que he acompañado, y es el hecho de que vivimos como del cuello para arriba. Vivimos en lo que pensamos, incluso en lo que sentí, o sea, en las emociones que vienen detrás de esos pensamientos. Pasamos a la acción también con nuestro cerebro, ¿no? O sea, es como todo está como por aquí. Incluso si hacemos algunos trabajos espirituales, también están relacionados con desconectar de aquí, pero nos falta la parte de conectar con todo lo demás. Entonces, el cuerpo nos está dando información todo el tiempo. Muchísimas veces alguien nos propone un plan y el cuerpo está haciendo, como no me apetece nada, pero no le hacemos caso. Y de pronto pasan las horas y acabas con un dolor de tripa tremendo o te sienta mal la comida que te comiste
o, ¿entiendes? O empiezas a tener pues ansiedad o estrés o porque no estamos haciendo caso a esas señales que ya nuestro cuerpo nos está dando, ¿no? Y nos conecta mucho la parte del ego con la esencia. Es decir, necesitamos el ego para vivir en este mundo y el hecho de que esté más conectado con la esencia, pues digamos que lo que lo une todo es el cuerpo. Nos está dando información todo el tiempo, ¿vale? Entonces, en base a esto, pues este viaje entre el ego y la esencia, que no es que haya que abandonar una cosa para llegar a la otra, sino es como encontrar la manera de equilibrarlo, ¿vale? Pues pasaría de un estado totalmente inconsciente, que no sé si es nuestro estado actual, pero sí es verdad que hasta que a todos algo nos ha removido de necesito dar un cambio o estoy perdida o, ¿sabes? No estoy a gusto en este momento de mi vida tal y como estoy. No sé cuáles han sido las preguntas, pero todos hemos sentido que estábamos como muy desconectados de nosotros mismos, ¿no? Y ese es ese estado de inconsciencia. Pues de ahí pasamos a ser conscientes de que somos inconscientes. Yo me siento mucho aquí, o sea, yo en este momento de la vida y en los últimos años me veo mucho ahí porque todavía sigo descubriendo cosas inconscientes que estaban ahí detrás, ¿no? Entonces voy siendo consciente de toda la inconsciencia que hay en mí. El siguiente paso sería ser consciente, ¿vale? Es decir, ya tienes ese ámbito claro de conciencia de todo lo que estaba ahí oculto, ¿no? Y lo que nos acercaría totalmente a la esencia sería ser conscientes de la conciencia, ¿no? En el directo que hice con Violeta el otro día lo comenté y lo vuelvo a traer aquí. Tengo algunos amigos que se dedican muchísimo a la meditación y además están en el mundo budista y tal, y ellos mismos consideran que han llegado a esta situación de consciente de la conciencia, que es este momento de unión, de plenitud, de amor, ¿vale? Que nos acerca tantísimo a esa esencia pura, a lo mejor un par de minutos. Es decir, no es nuestro estado natural. Está bien conectar con ello y ser consciente de ello, pero quizás no es la meta conseguir, sino es como tener claro toda esta gradación y todo este viaje, ¿no? Entonces, todo esto, pues, ¿qué requiere? Requiere entrenamiento, hay que hacer y repetir y probar, y si me funciona bien, y si no, pues esto no me funcionó, pruebo otra cosa, ¿no? Hay que poner energía, porque efectivamente es una tarea más, ¿sabes? Es un trabajito más. Mirar para adentro requiere un poquito de poner ahí energía y mucha comprensión. Porque si a lo mejor yo considero, por ejemplo, me vuelvo a poner de ejemplo, yo cuando empecé a trabajar con el eneagrama pensaba que era un uno y estuve mucho tiempo además como soy un uno o soy un 7, soy un 17 o soy un 71, bromeaba, ¿no? Y se hicieron unos chats en un máster que hicimos y tal, y yo entré en el uno y en el 7 y me veía cosas de uno y me veía cosas del otro, jiji, jaja, bla, 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 bla. Cuando yo descubrí que era un 6, que fue haciendo otra formación casi un año más tarde, hablando de subtipos y no sé qué, porque el eneagrama es una herramienta enorme, y conecté claramente con que era un 6 y ahí sí que no hubo duda, o sea, era claridad total. Lo primero que sentí fue fracaso, porque dije, jolín, llevo un montón de tiempo pensando que soy lo que no era, incluso sentí vergüenza. Ahora, ¿cómo le digo a mis compañeros que en realidad ni soy un uno ni soy un 7? Yo me juzgué a mí misma, me traté tan mal, ¿no? No, pues forma parte del viaje. Es decir, todo lo que yo aprendí de los unos y de los 7, creyéndome que yo lo era, a mí me ha valido, vamos, para mí es oro puro. Me vino genial. Entonces, tengamos en cuenta esto, que no hay un objetivo concreto, que no el que está inconsciente es mejor ni peor que el que está consciente, ni, ¿no? Que en la vida llegaremos a momentos de conexión de conciencia con la conciencia y al día siguiente estaremos en un punto totalmente inconsciente, perturbados
y haciendo algo que no, con el piloto automático encendido y haciendo algo que no es lo que hemos elegido, o sea, que todo forma parte del proceso, ¿no? Y que todo esto está conectado. Y bueno, esta es una Quería hacer actividad. una pregunta, perdona, Sí. me ha gustado mucho la transparencia anterior y sí que quería, bueno, más que una pregunta, quería compartir. Yo el año pasado me sentía mucho, no sé si en la consciencia o la consciencia de la consciencia, pero me sentía como en un estado muy aire, muy aire, muy aire, muy aire, muy haciendo el máster de desarrollo espiritual, bueno, muy aire, ¿no? De tal manera que llegué a saturarme de la Ujú, consciencia. Llegué a saturarme, dije, bueno, no puedo más, o sea, no puedo más con la consciencia. Además sentía que estar en ese estado durante muchas horas tampoco era bueno para mí, porque necesitaba la parte real, la parte de tierra, la parte de esto es más práctico, yo funciono con una parte de tierra y es como esta parte tan etérea, no sé cómo explicarlo, ujú, me lleva a un estado de mucha tranquilidad y de conexión, pero a la vez me llevaba me falta algo, me falta anclarme, me falta estar aquí, no puedo estar tan en el aire, ¿no? Y sí que es verdad que a partir de ahí tuve como un clic y dije, no, o sea, creo que esto es un equilibrio entre poder estar, lo que dices tú, en algún momento en ese estado, porque me va muy bien cuando estoy en ese estado de conexión, pero no podría estar así todo el día, o sea, sería imposible. El otro día alguien lo explicaba de una manera muy gráfica que decía, el orgasmo es muy guay, ujú, muy guay, pero no podemos estar todo el día en orgasmo porque nos No, volveríamos locos. Pues yo sentí como esta sensación, la misma, la metáfora igual, dije, es que yo aquí no es me puedo exactamente, es todo el así. rato porque me estoy volviendo loca y fue como decir, no, esto está guay, pero tengo que bajar. Y bueno, me ha resonado mucho con todo lo que estabas explicando, ¿no? Era simplemente una anécdota que le quería compartir. Pues me encanta que la hayas compartido, porque además imagínate, o sea, la comparación con el orgasmo, imagínate el nivel energético para mantener un orgasmo días y días y días, o sea, ¿no? Y no sé hasta qué punto realmente nuestra mente acabaría quitándole el valor. Exacto. Mm. ¿Sabes? Entonces, es así, yo, o sea, desde mi perspectiva, me ha encantado el ejemplo que acabas de dar. Desde mi perspectiva, por ejemplo, yo pasé de estar muy inconsciente, muy en piloto automático, muy niña buena, buena trabajadora, buena madre, buena esposa, buena todo, ¿no? Ahí en ese lugar, tal, muy perdida, o sea llegó un momento que yo no sabía quién era yo realmente, ¿no? Muy, muy, muy desconectada. Cuando entré en el mundo del desarrollo personal, efectivamente empecé a conectar conmigo, pero empecé a implementar un montón de cosas otra vez desde la niña buena, quiero decir. Entonces ya no, ya era, tengo que acostarme temprano, tengo que meditar antes de acostarme, me voy a buscar unos aceites esenciales para respirar no sé cuánto, tengo que dormir no sé cuántas horas, tengo que levantarme por la mañana y hacer un poco de ejercicio, tengo que escribir. ¿Cuántos tengo, no? Exacto, un diario de gratitud, tengo que alimentarme de esta manera, esto puedo comerlo, esto no, tengo que leerme estos libros, o sea, de pronto cambié unas cosas por Locura. otras, pero seguía comportándome exactamente igual. O sea, seguía sirviendo las mismas estrategias, ¿no? De hecho, el momento en el que yo me di cuenta que era un 6 y me sentía así de mal, como he dicho antes, yo, ¿para quién estaba mirando? ¿Para mí? ¿Me estaba alegrando porque había conectado realmente conmigo? No, estaba mirando para afuera. ¿Y qué van a pensar los demás? ¿Y qué me van a decir? ¿Y entiendes? O sea, de pronto el desarrollo personal no siempre nos lleva a este estado de conciencia. A veces seguimos en la inconsciencia, pero con otras reglas. Y este es el asunto, ¿no? Tener como esto al loro. No quiere decir que estar inconsciente esté mal. Oye, yo vivo en Tenerife y aquí hace nada han sido los carnavales, yo me he puesto mi disfraz, me he ido a tomarme unas copas, me he echado una risa, he vacilado con gente, he sido bastante inconsciente, probablemente he ido mucho con el piloto automático y me lo pasé pipa. Quiero decir, todo vale, todo entra ahí
siempre que todo eso sea bien para ti. Ujú. Este es el asunto para mí, ¿no? De todo, de el aprendizaje que me gustaría compartir. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues a partir de aquí yo les quería preguntar si les apetece compartir en este momento y sin meterle mucha mente así el primer animal que te venga a la mente y por qué crees que ese animal te puede identificar. Si alguien quiere compartir y si no lo dejamos para que desde casa Yo cuando... es que lo vi en una liberación de energía vital, entonces ya lo sé, pero no Bien, porque lo haya pensado. El mío es el águila. un águila. ¿Y Sí. por qué crees que te identifica? Dime qué Es que cualidades. no lo sé, lo vi salir de dentro de mí, entonces tampoco Pues ahora te mismo, sé. sin meterle mente, Sí. ahora mismo, ¿qué cualidades tiene un águila? Yo creo que es el líder, ¿no? Un poco. Ajá, Sí, tiene fortaleza, mm, ujú, sí, como presencia, un poco eso. Y como que es como que planea, ¿no? Lo ve todo un poco como desde arriba. ajá. Entonces, un poco, esas ¿Y serían si, como y si las tuvieras que cualidades. darle alguna cualidad a mejorar a un águila? Mm, Creo que para mí la águila es un animal con un poco de soberbia. Entonces, ahí sería como bajar esa soberbia, un poco. Ok, ok. Pues es el pensar en este animal y en qué cualidades tiene que te puedan a ti identificar, ya te ayuda a ver cualidades en ti a la hora de trabajar con tus estrategias, con tu eneatipo, etcétera, etcétera, ¿no? Como tu mente a qué le da valor y a qué no le da valor, ¿vale? Porque a lo mejor tú has nombrado como cualidades a mejorar la soberbia, pero quizás para otra persona esta es una cualidad magnífica porque igual en su entorno laboral esto es necesario, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que está Sí, sí, hablando sí. de nuestra manera de entender la vida, ese animal también. Sí, Yo, por sí, es ejemplo, verdad. hace un tiempo, la primera vez que me hicieron esta pregunta, tuve clarísimo que era una gaviota y la gaviota que es libre, que pesca, que incluso me parecía divertida, o sea, me parecía que se divierte, que, ¿no? De toda esta parte. Y, y cuando me dijeron, bueno, ¿y algo a mejorar? Digo, pues que quizás no, o sea, le falta la parte quizás de compartir, ¿no? Porque las gaviotas no hacen tanto equipo como otras aves, ¿no? Y me resultó muy llamativo y sin embargo ahora últimamente me viene una leona. No sé por qué tampoco, pero eh, eso de, no sé, de como de tirar para adelante, quizás más lo que tú has dicho, ¿no? De liderazgo, de tal. Y a mí me hace ver que efectivamente estoy como en un proceso de cambio, ¿no? El tener esta diferencia de pensar en un animal u otro. Y no es que el animal te defina concretamente, pero te va dando pistas. Y yo quería traer este ejercicio aquí para que nos demos un poquito cuenta de que con algo tan simple como con qué animal te identificas o con qué color te identificas o con qué ciudad te identificas, dime una ciudad que te venga a la mente o no. Y poniéndole algunas cualidades, ya estamos sabiendo cosas de nosotras, porque a veces nos cuesta directamente mirarme yo en un espejo y decir cualidades de mí misma, pero a través de otra figura nos resulta más sencillo, ¿no? Conectar. Y de aquí viene este ejercicio. Entonces, bueno, pues entrando en el eneagrama, ¿conocéis el eneagrama? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pensé primero en el 2, luego, bueno, y al cabo de hace un año creo que soy un uno y creo que la figura del águila como que me lo confirmó bastante. Entonces Ujú. tengo mucha a la 2, pero creo que, bueno, si no me equivoco, Que lo que es... más te mueve es un uno. Ok. Bueno, pues en general, hablando de las triadas, que es como el paso previo a entrar en cada número, pues estos 9 eneatipos se dividen en grupitos de 3, en 3 grupos, ¿no? Uno sería el visceral, otro el emocional y otro el mental. Entonces, en el grupito de la tríada visceral está el 8, el 9 y el 1, y estos
eneatipos se definen fundamentalmente por eso, porque son viscerales, porque suelen pasar a la acción, no se paran a pensar qué hacer o qué no hacer para decidir. Normalmente tienen una idea, una chispa, una intención, puede ser, se denomina mucho por la parte perturbada, es decir, esto me molesta y doy un grito o doy un golpe en la mesa o no. O en el caso del 9 en concreto es visceral, pero al contrario, es decir, lo que hace es retener para evitar el conflicto, ¿no? Pero al final tampoco está metiendo mucho la mente, simplemente acciona. La acción en vez de ser hacer algo es no hacerlo, ¿no? Pero sigue siendo una acción igual. También por otro lado, no solo tiene que ser cuando están perturbados, es decir, en un momento agradable y bonito, pues me gusta un chico y paso a la acción y le mando un mensaje o averiguo cuál es el teléfono sin pensar. Muchas veces, pues sí puede haber una consecuencia, si, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no entran a valorar determinadas cosas ni entran a valorar, o sea, un mental diría, no, pero a ver, ¿tiene pareja, no tiene pareja? ¿Qué edad tiene? No sé qué, ¿no? Un emocional a lo mejor diría, uff, ¿y qué va a pensar la gente? ¿Y estará bien que me junte con esta persona o no? ¿O caerá bien o caerá mal? ¿Cómo será? Porque igual mi madre, porque, ¿no? El visceral simplemente pasa a la acción. Depende si tienes mucha ala, ¿no? Porque yo tengo un poco de eso. A veces por eso dudo si el uno o el 2. Bueno, En muchas es como cosas me lo considero muy uno. fundamental, exacto. Mm, Depende de la influencia que te pueda generar el ala. El uno, si te das cuenta, tiene una flecha hacia el 7 y hacia el 4. ujú, Entonces, el 7 es mental y el 4 es emocional. Por eso el uno tiene un buen baile ahí de ujú, influencia. ¿Sabes? ujú. El uno, su base fundamental es la búsqueda del perfeccionismo porque se siente incompleto, ¿no? Es como siempre hay un juez en su cabeza diciéndole que las cosas no están suficientemente bien o que podrían estar mejor. Entonces, y es hacia ti o hacia los demás, ¿no? Hay un tipo de uno que no lo hace tanto consigo mismo, pero sí hacia afuera. Yo con Eh, todo. Soy completa todo, ahí. ¿no? Pues ya está, perfecto, pues lo tienes todo. Pero bueno, que hay varios tipos de uno, pero en general, digamos que se supone que en un momento complicado, tu reacción sería esa, o sea, la de buscar la perfección. No, nunca estarías del todo satisfecha con un resultado. ¿Entiendes? Aunque te felicitara todo el mundo de fuera, qué bien te ha salido esto, qué chulo ha quedado esto, o cómo en ti seguiría quedando un cierto espacio de vacío de, no, yo sé que esto podía haber estado mejor. O sea, este es como el asunto de base que tiene siempre el uno. Y como, bueno, ya estamos entrando concretamente en un número, pero bien, nos damos el permiso. Por ejemplo, un uno de niño era el de, mamá, mira qué bien que en lengua saqué un 8. Y la respuesta de mamá es, ¿y por qué no un 10? O sea, es como ese nivel de exigencia, es como nunca es suficiente. Siempre podía haber sido mejor, ¿no? Desde ahí. Entonces, el visceral lo que hace es que pasa a la acción. El uno no sobrepiensa, o sea, como tiene clarísimo que lo que busca es la perfección, está en acción constantemente. Tienes que presentar un proyecto y hasta 5 minutos antes, por ejemplo, tiene que hacer esta presentación y si yo fuera un uno, hasta 5 minutos antes estaría mirando a ver qué cambiar, qué no cambiar, qué incluir, qué quitar, qué, ¿entiendes? Es Sí, así, sin sí, embargo, en la mía estuve así. claro, sin embargo, como yo soy un 6, yo ayer le di el repaso general a todo, me sentí súper segura con el tiempo, con la información y tal, y hoy ya solo lo miré media horita antes de entrar. ¿Entiendes? Este es el asunto, ¿no? Si fueras un 2 igual estarías más preocupada por cómo la gente lo recibe, si visualmente es bonito, si estás realmente ayudando a la gente, te ofrecerías muchísimo a, oye, tenéis mi contacto, me podéis llamar cuando queráis, que yo os puedo contestar todas las dudas que queráis, no sé qué, porque el 2 lo que está es muy abierto a los demás, a ayudar, a colaborar, a tal, porque tiene esa necesidad de sentirse querido.
Vale, la respuesta del 2 es que me quieran. Que todos Vale, son heridas que están como ocultas ahí. es la base para mí y Claro. además es como fundamental. Yo, después de haber Cuando hecho la necesidad de que te quieran es, lo, volvemos a la herida, es que son heridas de la infancia, de 0 a 7. todas, todas, ¿Quién no te ha querido, ¿no? O quién no has visto que te estaba queriendo lo suficiente, ¿no? Igual que el uno, ¿no? ¿Quién no te ha validado, ¿no? O quién no te ha valorado, porque estamos hablando de una mamá que nunca le parece suficiente. En realidad exacto. es ir a la herida emocional y el autoconocimiento, que es un poco de trauma, que no es fácil conocer la herida emocional. Claro. Entonces muchas veces hablamos de los padres porque son los que al final nos influyen más y están más tiempo con nosotros, pero en muchos casos puede ser simplemente un maestro del colegio al que tú apreciabas muchísimo, es decir, era un adulto de referencia muy importante para ti y en un momento determinado tuvo una acción que para ti fue brutal, ¿sabes? Y te generó ese dolor, o sea, a lo mejor tú haces un trabajo que para ti estaba genial y estabas súper contento y ese profesor en concreto dice, esperaba más de ti. Y esa simple frase, esperaba más de ti, te marcó muchísimo, porque Mm. para ti ese era un adulto de referencia muy importante, ¿no? Igual no tuviste ningún otro, ninguna otra cosa de tus padres ni de ninguna otra persona, había un cierto equilibrio muy bueno, pero esta persona dijo esa frase concreta en ese momento concreto. ¿Y Pero qué te ahora puedo? voy a ir más allá, ¿eh? Débora, ahora me voy a meter en la parte terapéutica Venga, y es que la herida emocional viene de la mamá. Es que quien te marca, o sea, y lo siento mucho porque aquí habemos muchas mamás y no es por hacernos sentirnos culpables. No quiero hacer sentir culpable a nadie porque yo soy mamá, ya lo sabéis, pero fundamentalmente es así de duro. Viene del cuidador de referencia que es la mamá y si no estuviera la mamá sería a lo mejor el papá si la mamá desgraciadamente no estuviera. Que luego un profesor te pueda retraumatizar, exacto, pero yo con las personas que hago terapia, el trauma se va repitiendo porque no está resuelto, no está resuelto hasta que lo resuelves, que se puede resolver, esa es la buena noticia, o sea, que claro. la herida siempre va a estar, pero va a doler menos porque vas cogiendo como la resiliencia a esa manera de trabajar la herida, pero la herida siempre viene de mamá. Ok, pues entonces quizás simplemente es que no eres capaz de llegar hasta la herida que te hizo mamá, ¿no? Y te quedas en aquella anécdota, ¿no? Exacto, porque Puede es ser tan así. doloroso que duele mucho bajar ahí. Mm. Ok, pues sí, puede que sea así. Yo reconozco en mí la herida muy potente y es lo que tú dices, quizás duele menos o quizás a veces duele mucho en realidad, pero ya sabes de dónde viene. O sea, Mm. ya sabes que no es esta persona que te ha hecho esto, sino es tu herida que te está ahí sangrando porque está ahí y esta persona te la ha hecho ver otra vez, ¿no? O sea, Lo bueno es lo que tú eh, dices, que una vez la conoces, ya tienes tanto autoconocimiento que ya sabes que eso es la herida y dices, vale, ya claro, la la reconoces. herida, O sea, ese dolor exacto, concreto lo reconoces en exacto. Y entonces es lo que decías tú anteriormente, yo ya sé que no me pongo en juicio, no me culpo, soy más comprensiva, porque ya me conozco y entonces ya terapéuticamente ya, no, ya te darías cuenta que estás entrando ahí y entonces tú misma te autocuidarías para claro, decir, vale, ya sé dónde estoy entrando, ya me conozco, ya me cuido de otra manera, ¿no? Y entonces este es exacto. el clic que si llegamos ahí es donde, wow, Es lo ideal, sería lo ideal, ¿no? Lo que pasa es que llegar ahí tiene un viaje. No exacto. es no es tan fácil como que decir, pues yo creo que soy un 9 y mi herida entonces es tal. No. Pero bueno, entonces, bueno, pues en la triada va un poco de esto. El visceral es el que pasa la acción. Los emocionales necesitan conectar con las personas porque digamos que su herida es más de una falta, al final les conecta con una falta de autoestima, entonces siempre tratan de ser lo que no son para ser amados, aceptados, valorados, ¿no? Y los mentales, pues es un tema de la mente multiplicada por 10. Es decir, donde todos pensamos las cosas, pues los mentales suelen pensar, repensar y requete pensar mucho las cosas. De ahí que venga la parte esta de la duda, de la parálisis por análisis, todo este asunto, ¿no?
y todos tienen como un contrapunto. Es como entre los viscerales, el 1 y el 8 pasan más a la acción, el 9 al contrario lo que hace es reprimirse, ¿vale? Entre los emocionales, el 2 y el 4, o sea, el 2 y el 3 suelen estar más de cara a la gente para recibir de la gente un te quiero o un cuánto vales, que bien lo hace. El 4 va más para adentro, ¿no? El 4 es como quizás incluso ni siquiera necesita hacer reconocimiento o no parece que necesita hacer reconocimiento porque trata todo el rato de diferenciarse mucho, ¿no? De la sociedad, de la familia, del entorno, lo que sea, ¿no? En el 5, 6, 7, pues pasa algo similar. El 5 y el 6 son mucho más internos, mucho más mentales, se bloquean bastante ahí en la mente, viven mucho en la mente. Y el 7 lo que hace es que como no puede conectar con eso, le genera mucho dolor, está mucho más para afuera, ¿no? Tratan de no conectar nada o lo menos posible con la mente, pero la radiomente la tienen ahí encendida todo el día, igual que los otros dos. Lo que pasa es que intentan ignorarla, ¿no? Y ya si entramos un poquito más en profundidad en cada uno, pues yo he relacionado aquí muy brevemente lo que sería la herida básica que se considera en el eneagrama. Ya digo, no siempre es exactamente esta la herida, pero sí la respuesta a la herida. Y ahora lo explico un poquito mejor, ¿vale? Voy a pasar por todos así un poquito rápido. Si hablamos de la tríada visceral, pues el 1 sería la herida no soy suficiente y la estrategia es la búsqueda de perfección, ¿no? En el caso del 8, la herida sería de traición, es decir, un adulto me traicionó de niño, y eso me hace ver que soy débil, porque al traicionarme veo que no soy suficientemente fuerte para enfrentar estas cuestiones tan duras, me considero débil. ¿Qué hace el 8? Pasa a tratar de tener control sobre todo para evitar llegar ahí a ese momento de debilidad y de tan doloroso, ¿no? En el caso del 9 es un niño que normalmente la sensación es no importo. Es como pasar desapercibido. No es todos los casos, pero como ejemplo, a lo mejor sería una familia de 5 o 6 hijos, el que nadie se acuerda de él. O sea, el que salen todos por la puerta y de repente dicen, y fulanito, ¿no? Pero porque no, es como invisible, ¿sabes? Pasa desapercibido. Pero no porque él pase desapercibido, sino porque por el motivo que sea en el conjunto familiar, esta persona hemos considerado que es la que no aporta, ¿no? Y se le aparta. Entonces, ¿su estrategia cuál es? Pues buscar la calma y evitar el conflicto, ¿no? Luego, si entramos en la parte emocional, pues el 2 tendría la herida de abandono, que no quiere decir que sea un niño, que puede ser también, pero un niño abandonado que aparece en un contenedor. El abandono puede ser simplemente mi papá trabajaba todo el día y no lo veía nunca, o mi mamá, o lo que sea, ¿no? Entonces, en la herida o venían a buscar siempre tarde al colegio, yo qué sé. O sea, puede venir reflejada por muchos motivos diferentes. Y la estrategia del 2 es la entrega, es decir, siempre estoy entregado a los demás porque necesito sentirme amado y que no me abandonen. Porque claro, el abandono para mí es sangrante, ¿no? En el caso del 3, la herida sería no valgo, no tengo valor, ¿vale? Las cosas que hago, y no es lo mismo que no es suficiente, porque no es suficiente es podías hacerlo mejor, no valgo es directamente, no vale. O sea, esto no, por aquí no. ¿No? Esto que hiciste no vale, no es así. Entonces, claro, es una anulación tan fuerte como persona, que estás todo el tiempo buscando valoración. Al final, pues acaban siendo personas que hacen lo indecible con tal de ser valiosas para los demás, ¿no? Y siempre en todos los casos de los eneatipos emocionales, el asunto potente es una falta grande de autoestima, ¿no? Y en el caso de los 4, lo que sienten es rechazo. Es como, y tampoco es lo mismo de no soy suficiente ni no valgo, sino rechazo es que todo lo que tú haces es rechazado. O sea, de repente tú oyes una música y te pones a bailar
y que estás haciendo el payaso, ¿no? Es un rechazo a todo lo que tú significas, o una parte de lo que tú significas o de lo que tú expresas libremente, es rechazado muchas veces, ¿no? Como es eso, ¿no? Estás haciendo el payaso o tú pintas una cosa súper chula, vaya churro has hecho, o no, es esta parte. Entonces, su estrategia, la del 4, es encontrar o buscar la manera de diferenciarse a tope. Porque he visto que siendo exactamente como yo soy y expresándome libremente, eso no es aceptado, o sea, es rechazado. Entonces voy a diferenciarme y están constantemente buscando la manera de ser siempre diferentes, ¿no? De hecho, cuando están un tiempo por ejemplo, alguien que se expresa mediante la pintura o un tipo de pintura, llega un momento que incluso ellos mismos rechazan eso para dedicarse a fotografía o a otro tipo de pintura o a otro tipo de expresión, porque acaban incluso ellos mismos rechazándose dentro de la propia estrategia, ¿no? En el caso del 5, pues la herida es la ignorancia y la estrategia es saber. Es decir, es no tiene suficiente información. ¿Sabes? Cuando tú haces determinadas cosas y es como, ahí falta información. Te quedas con la duda, o sea, de niño, te quedas con la duda de, entonces no puedo pasar a la acción, no puedo salir, no puedo hacer hasta que no tenga suficiente información. El asunto del 5, la estrategia es saber, es aprender, es estudiar, y bueno, en un caso muy extremo es, al final nunca paso a la acción porque creo que no sé suficiente y no tengo suficiente información, ¿no? El 6 que ya lo nombré yo un poco antes, diciendo que yo era un 6, pues la herida es la desconfianza. Es como sientes que no puedes confiar en nadie porque de alguna manera no estuvieron. Y no es abandono, ¿vale? Ni tampoco es traición. Muchas veces es esa pequeña negligencia de estar tan ocupado que el niño en algún momento pues necesitó simplemente jugar al lado de y no había nadie ahí, ¿no? Entonces siento que no puedo confiar en estas personas y que necesito valerme por mí misma y necesito sentirme segura por mí misma. Y entonces, claro, al final te acabas construyendo casi que una cárcel para sentirte segura, ¿no? Y el 7, pues es el vacío, es la sensación de vacío. Los 7 son, como por definición, el niño este desinquieto, que sería bueno, no sé cómo, no me sale la palabra, pero ese niño inquieto, muy inquieto, que no está quieto, que siempre está haciendo cosas para aquí, para allá y tal. Eh, Pero que activo, claro, quieres decir. exacto, reactivo, gracias, no me salía la palabra. Y entonces está siendo castrado todo el tiempo. No, 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 no. ¿Entiendes? Todas las acciones hace la tarea y la hace rápido porque quiere hacer otra cosa, entonces no hace una buena letra. O es esto, ¿no? Multitarea, tal. Entonces siente ese vacío como de no saber realmente quién es, porque siempre le han dicho no. ¿Sabes? No, esto no está bien, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, ¿no? Y lo que sí tienes que hacer, que es estarte sentado o estarte callado o estar atento, fijar la mirada cuando alguien te habla, no, ¿no? Como no va con tu personalidad porque eres activo y necesitas estar en movimiento, pues está muy castrado, sientes un vacío enorme y la estrategia es huir. O sea, no pueden permanecer mucho tiempo en un sitio, no vaya a ser que en ese sitio donde permanezca mucho tiempo vayan otra vez a negarme como persona, ¿no? Entonces, pam, 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 empiezan muchas cosas y no terminan ninguna, tienen mucho movimiento, ¿no? Porque están mucho en la huida. Ostras, me resuena un montón este también, ¿eh? Qué mal rollo. Ahora me estás entrando dudas. Yo pensaba que Pero lo es que tenía claro. el uno tiene una flecha, el 7 también, ¿eh? Claro, por ejemplo, el uno que tiene flecha al 4,
digamos que, bueno, todo el mundo no tiene la misma perspectiva, pero si consideramos que es cuando el 1 se descentra, cuando está más perturbado, va al 4 y en el 4 se vuelve muy dramático. O sea, es ese momento de nadie me entiende, nadie me comprende, muy, muy dramático, que es una característica también que tiene el 4, ¿no? Y esto es la energía que coge el 1 del 4 cuando está muy perturbado. Sin embargo, en el 7, pues el ejemplo sería Borja Vilaseca. Borja Vilaseca es un 1, pero cuando Borja Vilaseca da las charlas es un 7. ¿Entiendes? Está súper activo, se comunica súper bien, es monologuista, es gracioso, conecta muy bien con la gente, tal. No, tú no le ves muchas características de uno, incluso puede meter la pata y reírse. ¿Entiendes? Ahora, cuando termina la charla, entonces viene el 1. El de me faltó no sé qué, la luz de no sé cuánto, las fotocopias de tal, ¿sabes? Porque la base es un 1. Pero en ese momento que está centrado, comunicativo y tal, tu energía se va para el 7, ¿no? Sí, Por sí, eso sí. también tiene Entiendo. tantos proyectos y hace... Es difícil, ¿eh? No es nada fácil. Yo ya lo he dicho siempre que a mí el enagrama me cuesta y y lo he leído, lo he estudiado, he ido a cursos y todavía, ahora estabas hablando y yo decía, soy un 4 pero me siento vacía a veces también con un 7, pero a veces también siempre hay un punto que se puede mejorar, es difícil. Mira, para mí la clave, yo luego os voy a mandar unas propuestas de actividades para hacer, ¿vale? Pero la clave fundamental es fijarnos sobre todo en aquellos momentos de la vida que recordemos y si no preguntar que ha habido conflictos fuertes, conflictos graves, ¿vale? Y cómo nosotros hemos reaccionado ante esos conflictos. Porque de pronto sí que huimos, ¿sabes? O de pronto pasamos a la acción y le plantamos cara a la situación. Eso es lo que hay que observar. O de pronto, aunque me sienta como una mierda y esto me haya hecho un daño tremendo, tengo tanto miedo a perder a esa persona que me bajo y hago todo lo que esa persona quiera. Entonces, este es el asunto como más clave, es ver los momentos de máxima perturbación. Es donde conectas más fácilmente con cuál es tu piloto automático, porque ahí, o sea, si hablamos así a nivel infantil de la parte reptiliana y neocorte, esto no está conectado. Entonces, no podemos pensar, actuamos con el piloto automático todas las veces. Ahí hay una información muy interesante. Y luego, para mí el viaje nunca es empezar por aquí, siempre es empezar por la diapositiva anterior, por aquí. O sea, ¿qué soy más? ¿Visceral, emocional o mental? ¿Tengo una radio encendida aquí que me está hablando todo el día? ¿O soy capaz de pasar a la acción sin meterle mucha mente? ¿Y cuántas veces no me he metido en cosas y luego me he dado cuenta que si las hubiera pensado un poquito, las hubiera hecho de otra manera? ¿No? ¿O hasta qué punto no estoy haciendo cosas para los demás en vez de hacerlas solo para mí? Ojo que como madre hay una energía de 2 que te cagas, porque claro, como madre te sale toda esa energía de darle a tus hijos y ponerlos muchas veces por delante de ti, ¿no? Ojo con la maternidad, que es un asunto aparte. Pero Necesitamos para un mí el enneagrama viaje maternal, un va enneagrama primero, maternal de vuelta. la maternidad es brutal. Es maravillosa, ¿eh? Yo amo a mis hijos, pero es brutal. Pues eso, el viaje para mí va primero por allí y luego llegar a aquí, o sea, ser capaz de llegar a esa herida y conectar con la estrategia que esa herida significa para nosotros, ¿no? Bueno, pues entonces no sé si queréis comentar alguna cosita, pero aquí sería ya empezar a entrar un poquito más en lo que sería práctico después de todas las cositas que hemos visto hasta ahora. ¿Dónde poner el foco para definir las estrategias? Pues en el desarrollo personal, que en definitiva es lo que estamos haciendo, ¿no? El autoconocimiento, el mirar para adentro y ver qué es lo que hay ahí dentro. Y muchas veces duele y nos entristece, incluso nos juzgamos, ¿no? Nos sentimos frustradas y es como, ¿en serio yo estoy haciendo esto, ¿no? Qué fuerte.
pero bueno, pues el viaje por ahí es importante tener en cuenta el desarrollo personal. Aquí he puesto gestión del estrés, la ansiedad, estados alterados de tristeza, es decir, depresión, bla, bla. Todas estas cosas que a veces las asociamos con una característica de nuestra personalidad y no es verdad. Es nuestro cuerpo dándonos señales. Incluso si ahondamos un poquito más, hay determinadas cuestiones físicas, enfermedades y tal, que nos están hablando. O sea, "Oh, es que siempre me duele la espalda aquí. Es que siempre se me bloquea la muñeca". Es que nos están hablando realmente de los lugares por donde no nos estamos permitiendo ser. Entonces, ojo con esto, ¿no? Aquí hay mucha información y el cuerpo nos da mucha información. Establecer límites, porque el estar siempre dispuesto y disponible no es una buena idea para poder llegar a autocuidarnos y tener tiempo para nosotros. Es decir, tener claro qué cosas son importantes, qué cosas son urgentes y de esas cosas importantes y urgentes, de cuáles me tengo que ocupar yo y de cuáles quizás no me tengo que ocupar yo. Es decir, si mi hijo necesita cenar y yo he dejado un tupper para que él se lo caliente y coma y tal, no necesito yo estar allí, porque igual mi hijo tiene ya 12 años y no hay ningún problema en que haga esa tarea solo, ¿no? ¿Es importante que cene? Sí, pero no me tengo que ocupar yo. Puedo gestionarlo para que se ocupe él y yo llegaré luego, después de ir a dar un paseo que es importante también para mí, ¿no? O sea, es como ir aprendiendo a gestionar todas estas cosas y poniendo límites que no hemos sido capaces de poner. Cultivar relaciones saludables, porque chicas, yo no sé ustedes, pero yo me he dado cuenta que a mi alrededor había muchas personas con las que tenía una relación insana, por mi parte, ¿no? Y por la parte de la otra persona, o sea, por lo que ellos aportaban a la relación y por lo que aportaba yo también. Entonces, empezar a darle la vuelta a estas relaciones y gestionarlas de otras maneras y no vivir con el apego inseguro de no quiero perder amistades o no quiero perder relaciones, porque bueno, pues quizás a lo mejor si realmente nosotros hacemos ese cambio y esas personas no continúan a nuestro lado, es que a lo mejor necesitábamos a otras personas a nuestro lado, ¿no? Flexibilidad y adaptabilidad, no pensar que tomé esta decisión y ahora tengo que hacerlo siempre así, pues igual tomo una decisión, por ejemplo, estábamos hablando de establecer límites, a lo mejor decido hacer las cosas de una manera, observar los resultados y si no está funcionando o no tengo los resultados que quería, pues ser suficientemente flexible para adaptarme y tomar otra decisión, ¿no? Y bueno, pedir ayuda, esto es fundamental. Esto es un tema que he observado mucho en el círculo mujeres, que nos cuesta un montón. Es como si nos hubieran enseñado, no he llegado hasta esa raíz, pero es como si nos hubieran enseñado que si pedimos ayuda es demostrar un síntoma de debilidad o algo así. Entonces tenemos que ser capaces de hacerlo todo nosotras mismas y no pedir nunca ayuda a nadie para que no nos vean débiles, sino que nos vean como mujeres fuertes y capaces. Y, jolín, yo creo que he tenido que encontrar más fortaleza en mí a la hora de pedir ayuda que cuando he tenido que buscarme la vida yo sola, porque me ha resultado muy potente. O sea, y me parece que está relacionado con eso, como aquello que nos contaron de que la mujer tiene que ser independiente, autosuficiente, no sé qué, y no depender de un hombre o no depender de nadie o bla, 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 llevado al extremo, no pides ayuda y a veces, pues, por supuesto, te superas, ¿no? Incluso dañas tu salud. Vale, entonces respecto a las prácticas, bueno, como yo le voy a pasar a Violeta las diapositivas, pues se las pueden leer y si tienen alguna duda, pues que se pongan en contacto conmigo y tal, pero son algunas actividades a realizar de manera particular que nos pueden dar información, ¿no? Entonces, esta práctica, que es una propuesta de preguntar a familiares, amigos, compañeros, y si puede ser a más de 10 personas, mejor porque nos da bastante información y a veces lo sorprendente es cómo se repiten las mismas cosas, ¿no? 10 veces la misma cosa o más de 10 veces. Y sin ninguna vergüenza, es como, oye, es que estoy haciendo
trabajo de lo que nos dé la gana si no queremos entrar en estoy queriendo conocerme mejor, ¿no? Y me gustaría que me digas, y no hablando, sino por escrito. Mi recomendación es un WhatsApp o me da igual la red que quieras usar, por escrito para que te quede por escrito, ¿no? 3 cualidades que estas personas valoran de ti y 3 cualidades que las personas creen que tú podrías mejorar. Y es muy interesante cómo nos ven los demás. Por lo mismo que decía antes, porque estamos más acostumbrados a mirar fuera que mirarnos a nosotros mismos. Entonces los demás están muy acostumbrados a mirarnos a nosotros, incluso a juzgarnos o a sacar sus propias conclusiones sobre nosotros. A las personas que están en nuestro entorno no les resultará nada difícil contestar con cierta facilidad a esto. Y hombre, si pueden entrar un poquito en detalle en los por qué o para qué, estaría muy bien y nos va a dar mucha información. Entonces, aquí lo que, un poco en general, lo que venía a decir es que estamos empezando a movernos en el inconsciente, ¿sabes? A hacerlo visible y la tarea de visualizarlo y analizarlo nos lleva hasta el autoconocimiento, la comprensión y la conciencia. Pues esto nos va a ayudar a ver muchas cosas que a lo mejor no vemos en nosotros o a incluso ¿sabes? Afianzar cosas que ya habíamos visto de nosotros mismos, pues ver que también se ve así desde fuera, ¿no? Otra práctica súper interesante es hacer preguntas. Esto no es una tarea que se pueda hacer normalmente en 1 o 2 días, sino requiere de un cierto tiempo, pero a lo mejor en una reunión familiar, tomando un café, alguna pregunta estratégica, si nuestros familiares aún siguen vivos, pues nuestros padres o nuestros abuelos, o si tenemos hermanos mayores, o algún vecino que era nuestro vecino cuando éramos niños, o si tenemos contacto con algún maestro, maestra, lo que sea, de cuando éramos niños, el hermano mayor de mi amiga que se acordara de mí. O sea, es una información a ir recabando en un cierto periodo de tiempo, pero desde el embarazo, qué pasaba históricamente en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, cómo estaba nuestra mamá, cómo estaba nuestro papá, si había hermanos, qué les pasaba a nuestros hermanos, si supieron que ya yo venía en camino, lo que sea, ¿no? Si era la mayor, qué situación había en la familia. Esto nos ayuda mucho a conectar con un poco con esa raíz, ¿no? Y desde ahí, pues, ves a hermanos, hermanas en distintas etapas de nuestra vida y cómo, no solo, o sea, no solo cómo nos veían a nosotros, sino cómo se sentían ellos, porque toda esa energía era en la que nosotros habitábamos. Entonces, si de repente yo solo tengo un hermano mayor y mi hermano mayor cuando yo nací estaba súper enfadado todo el tiempo y se sentía fuera de lugar yo llegué al mundo en un ámbito donde había una persona enfadada ya conmigo, ¿no? Es importante tener en cuenta todo esto. Bueno, pues entonces eso, pues una vez tienes esta información, puedes ir observando patrones, situaciones repetidas o las diferentes perspectivas de una misma situación que a lo mejor tú viviste de una manera y cuando lo cuentan los demás, pues igual le quitan hierro al asunto o lo ven más grave que lo vistes tú o incluso te dan una información que tú desconocías, ¿no? No sé, puede ser muy interesante. Iba a poner un ejemplo mío, pero tampoco me quiero alargar mucho. Otra práctica súper interesante y esta y la siguiente son como una continuidad de la otra, es hacer una lista de sombras. Está muy guay para lo que les decía antes de observar los momentos de máxima perturbación y si no, por ejemplo, si la vas haciendo en el móvil, yo lo hice así, yo empecé haciéndolo en un papel y luego nunca tenía el papel cuando quería escribir las cosas, entonces lo escribía en el móvil, ¿no? Y, y es apuntar todos los momentos de perturbación, es decir, ira, frustración, miedo, estrés, ansiedad, lo que sea. Cuando notemos la emoción, apuntarlo, qué es lo que nos generó eso, incluso si ha habido alguna reacción por nuestra parte, cuál ha sido esa reacción, ¿no? Tampoco hay que extenderse mucho, que sea sencillito para luego poder hacer una comparativa. Normalmente cuando ha pasado, si eres, ¿sabes? Si lo haces cada día, incluso cada vez que te pasa, que sería como lo ideal, porque es el momento en el que conectas exactamente con la emoción y la respuesta,
al cabo de una semana o dos, ya ves que se te van repitiendo cosas. O sea, de repente ya te das cuenta que la primera semana, yo qué sé, tu hijo que venía del instituto, en vez de venir a las 3 a comer, llegó a las 3:15 y tú te enfadaste con él y le regañaste y no sé qué, porque se te hace tarde, porque papá, lo escribes todo y cuando ves que se te vuelve a repetir de otra manera, porque era la hora de la cena o porque tenía que acostarse a las 9 y no sé qué, dices, claro, es que yo tenía hambre o yo tenía sueño, o no, empiezas a ver que se repite, aunque no sea la misma situación, pero sí la misma circunstancia en ti que te perturba, ¿no? Y eso, entonces una vez tenemos la lista, nos preguntamos, ¿me he sentido insegura? ¿Estoy juzgando a los demás? ¿Me estoy juzgando a mí misma? ¿He sentido que he perdido el control? ¿Siento que no me valoran? Porque claro, si yo siento que no me valoran, quizás estamos hablando de la energía del 3. Si yo siento que he perdido el control, a lo mejor estamos hablando de la energía del 8, que necesita el control, ¿vale? Si yo estoy juzgando, pues estamos hablando de la energía del 1. Es decir, toda esta información nos conecta desde aquí con la estrategia que tienen distintos eneatipos, ¿no? Desde esta lista de sombras. Y ya luego esto es, la verdad que la otra parte, desde la que no es tan fácil ver el eneatipo, pero sí es maravilloso para la parte del autocuidado, que es hacer una lista de luces, que es todas esas cosas que nos generan bienestar. Y a veces solo es una chispita porque tu hijo escuchó una canción y se puso a bailar y verlo bailar en ese momento te puso una sonrisa, ¿no? Pero de repente puedes poner la música y ver a mi hijo bailar, me hizo sonreír y sentí burbujitas en el estómago, por ejemplo. Pues de pronto también puedes ir viendo hasta qué punto todas esas situaciones o sea, ¿qué esconde ese bienestar? Es que me he sentido segura, es que eso quiere decir que todo está bien, es que su bienestar, verlo a él feliz y contento, a mí me genera bienestar, ¿vale? ¿Qué es lo que hay ahí? También nos puede dar respuesta para conectar con el eneagrama, pero también nos puede dar respuestas para nuestro propio autocuidado, porque muchas veces nos vamos a caminar al gimnasio, a bailar, a meditar, a no sé qué, porque es lo que hemos oído que hay que hacer, y de repente a ti lo que te encantaría es ponerte no sé, el sin estar este de la Play un rato y cantar. Y nunca lo haces porque eso es algo que hacen los adolescentes, pero resulta que igual es que a ti te encantaría, ¿no? Entonces, esto nos ayuda también a conectar con esta parte de la autoayuda. Y bueno, aquí un poco es como una charla de cierre, ¿no? Pero dice, a medida que vamos siendo más conscientes, el piloto automático se activa menos. Cuando sucede y nos vamos a la inconsciencia, se nos activa mucho más la comprensión. Somos capaces de amarnos con nuestras sombras y estas perturbaciones duran menos tiempo. Igualmente, con las luces observamos cómo el bienestar se asocia con la aceptación, porque muchísimas veces hay una situación desastrosa, a alguien se le cae, no sé, un vaso de agua, se moja, da un brinco, no sé qué, y te ríes y te das cuenta que al final hubo un desastre que en otras circunstancias hubiera sido un juicio, un grito y un enfado, pero aceptando el desastre resulta que te divertiste, ¿no? Y te salió una risa. Paso a paso vamos trascendiendo el cumplir con los estándares establecidos para conectar con los nuestros propios. Ya no me es tan necesario que los demás me acepten, me amen, me consideren perfecto, me valoren, lo que sea, ¿no? Controlar la situación, que todo esté seguro, que toda la situación sea segura y, ¿no? Puedo fluir más con la vulnerabilidad de aceptar el cambio, de ser más flexible, de adaptarme, de todas estas cosas, ¿no? Y desde aquí, pues nuestras metas, límites, necesidades serán más cercanos a nosotras que a nuestro entorno. Y ese es el auténtico autocuidado. O sea, cuando empiezas realmente a darte cuenta qué es lo que necesitas tú, a lo mejor desde ahí sí que podemos definir a una niña buena, pero porque es buena con nosotros, porque nos cuida a nosotros, nos trata bien a nosotras,
¿sabes? Nos permite espacio para hacer esas cosas que nos gustan y desde esa conexión con nosotras, seguro, seguro, seguro que se genera una energía donde la gente que quiere estar en nuestro entorno también se siente mucho más a gusto, ¿no? Y bueno, ¿te animas a trabajar? Vale, entonces bueno, pues las cosas de una en una, esto es como muy genérico, no lo voy a leer porque es lo básico y cuando tengan las diapositivas ya lo leen, pero es como muy, muy básico, ¿no? De cómo organizarte y todo eso. Y, y así para cerrar, pues yo me gusta mucho esta frase, que es nada ha cambiado, yo he cambiado, todo ha cambiado. Yo la primera vez que la oí me pareció un galimatías y no la entendí. Y sin embargo, ahora tiene mucho sentido para mí, la tengo escrito en un montón de sitios y es real, o sea, en realidad, para mi entorno, e incluso más hacia afuera, a lo mejor para mis vecinos, nada ha cambiado. O sea, seguimos siendo el mismo matrimonio, con los mismos hijos, en la misma casa, trabajando en el mismo sitio, yo que sé, el mismo cole, el mismo instituto, todo lo mismo. Pero es que yo he cambiado y desde ese cambio, para mí todo ha cambiado. Y de pronto yo sé quién es Débora Palomo, ¿no? Cuando hace unos años no lo sabía y sigo descubriéndome. Súper interesante. Y hoy recibí una frase, que si eso luego te la escribo también, que la leí, dije, madre mía, qué alineada con la formación que voy a dar hoy, porque dice, en la cárcel de la mente, el prisionero tiene las llaves. Y es tal cual, porque claro, la mente nos genera una cárcel o una zona de confort, o llámalo como quieras, de donde no te puedes salir, pero la llave para salir de ahí la tienes tú mismo también, ¿no? Solo tienes que darte cuenta, para abrir, esa puerta y darte la posibilidad de probar un abanico de posibilidades, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Bueno, yo agradecerte, Débora, la charla a mí me ha encantado porque realmente, si quieres quitar las transparencias, así te veo mejor la cara. Venga, va, es Que verdad. realmente una herramienta tan compleja, o sea, has dado tips, pero no ha sido en plan, vamos a explicarlos en tipo, o sea, súper chulo, porque así te centras, ¿no? Y como ves lo importante, ¿no? De cada uno. Y yo siempre digo la profundidad de esta herramienta, porque parece Mm, como bueno, que se puede, ¿no? Rápidamente dices, ostras, pues parece que conecto más con esto, pero no, ahí hay un trasfondo de rascar, ¿no? Sobre todo todas las preguntas de indagación que has dicho al final, ¿no? Que has dicho, esto es tiempo, ¿no? Es tiempo de observar, exacto. es tiempo de mirar adentro, es tiempo de mirar también afuera, porque también aprendes, ¿no? A veces cuando miras fuera, ¿no? Y de Mm, toda la información que te puede dar, y me ha encantado también la última frase, la verdad es que la veo muy, muy potente para ponerla en práctica. Y nada, mm. agradecerte muchísimo la charla. No sé si ahora hay preguntas o no sé si Nat quieres hacer alguna pregunta o si alguien querrá enviarte alguna pregunta luego que me la envíe a Sin mí problema. hoy o le envío la pregunta a Débora y seguro que estará encantada de responderla. Sí, 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 genial. Hombre, no podía ser una charla de enneagrama pura y duro, básicamente porque ya te digo, la herramienta es enorme. El propio Borja dice que él necesita 12 horas para explicarla y él es un crack, entonces yo necesito más de 12. Pero sí, la intención era esa, ser capaces de ver cómo una herramienta como el enneagrama te puede ayudar a conectar con todas esas estrategias de supervivencia que tu mente utiliza constantemente como un piloto automático y que al final lo que te están es limitando, ¿no? Solo para quedar bien. Ujú. Pues no sé, si alguien No, tiene alguna duda. solo yo añadiría que a mí lo que al final siempre dudas, pero si vuelves como yo trabajando con Violeta descubrí como mi trauma, entonces si vuelves a él, yo lo veo perfectamente la herida, o sea, entonces si llegas a ese punto, que la verdad pasé una noche oscura del alma muy profunda, al final siempre, o sea, puedes dudar como ahora te digo, ostras, me está resonando mucho, bueno, al final tiene conexión, pero si vuelvo ahí
que incluso me da como la ansiedad de lo que sentía en ese momento, entonces es como, ya sabes qué es eso, ¿no? De alguna forma, entonces es como doloroso, pero hay que como llegar al final. Sí, es como, bueno, lo que a mí me ha servido como para aportar algo. Ujú, ujú, Sí, ujú. sí, Lo sí, es un difícil ahora aprendizaje. es trabajarlo, ¿eh? O sea, tú mismo trabajarte, eso es lo chungo. Llegar, Bueno, bueno, es como, es ir paso a paso y las cosas de una en una. Es decir, no podemos querer hacerlo todo a la vez. Si yo quiero ahora trabajarme el hecho de darle más importancia, por ejemplo, desde la frase, calladita estás más bonita, si yo lo que quiero trabajarme no es más importante estar bonita que comunicarme, voy a trabajar esto. Entonces voy a ver toda la información que hay ahí y de qué manera me ha limitado y en cuántos momentos de mi vida he preferido callarme para quedar bien. Y eso me ha generado quizás un daño a mí o a alguna persona, a mis hijos a lo mejor, ¿no? Que me tocaba cuidarlos y no fui capaz de abrir la boca para hablar, ¿no? Entonces, vamos a ir de una en una, porque si queremos hacer frente a todo a la vez, porque de repente me he dado cuenta de 4 o 5 estrategias, al final no vamos a hacer ninguna. Entonces, es como de una en una y nos lo proponemos, un plan, una manera. Pues mira, me voy a leer este libro, pues mira, voy a hacer esta acción o me voy a repetir estas frases cada día o no, o sea, vamos a pasar a la acción de trabajarlas, pero tranquilamente. Que de repente descubro otra cosa mientras estoy trabajando esto, se destapan otras tapas y aparecen otras cosas, lo apunto, yo tengo un cuaderno, voy apuntando cosas, digo, y cuando digo, pues parece que esto va rulando, venga, voy a ver otra cosa, vuelvo a priorizar, vuelvo a mirarlo todo otra vez y digo, pues voy a continuar por esto que es importante para mí. O a lo mejor ahora mismo mi trabajo me está fastidiando, tengo un síndrome de la impostora tremendo y soy incapaz de salir en redes sociales. ¿Qué asunto hay ahí? Entonces, indagas, rascas, buscas, te mueves, ¿no? ¿Y qué me pasaba a mí de niña? Y cuando había un teatro y yo no salía en el teatro, ¿o qué decía? ¿O qué? Y la gente empieza a decirte cosas, ¿no? Y vas viendo cosas de ti en tu adolescencia, en la juventud, cuando alguien hizo algún comentario cuando hiciste no sé qué. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y desde ahí trabajas otra cosa y de una en una, paso a paso, ¿no? Esto es mucho sí desde la es. gente de coaching, Mm. de coger objetivos, pero a corto plazo o a largo plazo, pero uno a uno. O sea, no Uno a uno. el cambio viene uno a uno, no viene de subir a una montaña, a un Everest, es preparándote poco a poco y subiendo en tiempo y con un entrenamiento, o sea, no viene de golpe. Entonces, esto sería un poco la metáfora, ¿no? De ir subiendo poquito a poquito, pero teniendo esas herramientas que te hacen, pues ya esa pequeña consciencia, que cuando tú ya te haces consciente, algo cambia. Y como algo cambia, todo cambia, porque muchas veces es como, ostras, pero es que los otros no cambian, ¿no? O sea, la pareja, por ejemplo, ¿no? Que nos suele pasar esto, ¿no? De esto, ostras, es que no cambia, ¿no? Pero ¿y tú qué estás cambiando, no? Y una de las cosas que quería poner también en voz alta es lo que comentaba Débora, ¿no? Ella decía, por ejemplo, en su caso, ¿no? Que aquí también hay muchas mamás. Nat todavía no es mamá, pero ella tiene intención de serlo y así ya se va empapando de algo. Si podemos, de lo que sabemos, humildemente. Entonces, una de las cosas que decía Débora, ¿no? Al final, yo con mis hijos, ¿no? Estaba con esta frase de calladita estás más mona, ¿no? O la frase que más te impactaba, ¿no? Y yo seguía estando calladita, 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 ¿no? Y al final te haces consciente y dices, ostras, voy a fijarme en qué momentos estoy más calladita o en qué momento. Y al final les estás traspasando a ellos la misma herida, porque ellos están viendo en ti lo que tú no quieres que hagan, pero es que lo están viendo tan en ti que lo van a repetir porque ellos repiten patrones, o sea, repiten lo que sus padres son, ¿no? Y al final, hasta que tú no rompes con esa armadura y dices, mira, pues yo voy a ser como soy y voy a hablar cuando me dé la gana, independientemente, entonces ellos dirán, ostras, es que yo también puedo hablar, ¿no? Cuando me dé la gana, y entonces es lo que tú les muestras, ¿no? Pero llegar ahí, pues bueno, tiene el aprendizaje o no sé si es el camino que tenemos, ¿no? De ahí el nombre de cuando yo formé el club, estuve como mucho buscando una palabra, ¿no? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Y para mí me venía, es que la autenticidad, o sea, si somos capaces de nosotras, con todas las cosas que llevamos adelante, ¿no?
de ser auténticas, es que realmente es lo que para mí es el mejor regalo si somos madres o tenemos pareja o no, o a las personas que nos rodean, que les podemos dar. Porque es que al final es llegar a lo que eres tú realmente y es lo que dices tú, Débora. Si en algún momento me quiero permitir ser inconsciente, lo soy. Si me quiero ir de carnaval, lo soy. Porque realmente es qué es aquello que me sienta bien a mí y me cuida. Y entonces yo allí me abro al mundo y digo, es que soy un ejemplo, porque entonces empiezas a brillar, a ser tú mismo. Y para mí eso es la clave también el del autocuidado y del llegar a ese punto de autenticidad, ¿no? Con nosotras mismas y de honestidad Exacto, con una misma, ¿no? y sí. Pues entonces digámosle adiós a la niña buena y entonces hola a la mujer auténtica. Y ya Exacto. nos queda todo el círculo cerrado. Por eso, para mí este club va a ser abierto, yo todo lo que lo pueda abrir durante todo el tiempo de mi vida, porque no deja de ser un espacio de desarrollo, de conectar con otras mujeres. Y no es por decir, bueno, los hombres no tienen acceso, no es que no tengan acceso, evidentemente podrían tener acceso, pero yo creo que la mujer tenemos como otra comprensión de otras cosas que nos van pasando en la vida y sin darnos cuenta tendemos a cuidar, tenemos ese patriarcalmente o de generación en generación, somos las sostenedoras, las que cuidamos, tenemos este tipo de rol, ¿no? Y entonces llegará un momento de decir, oye, estamos aquí también, ¿no? ¿Quién soy yo, no? Porque te puedes perder en todo eso, en todo el mundo del cuidado, ¿no? Y decir, Es cuidar, pero cuidarte a ti. Aquí tengo yo una perspectiva que es mía, es decir, no es generacional. Yo desconozco cómo funcionaba toda la generación de mujeres de mi abuela, ¿vale? Pero mi abuela se levantaba, atendía a los animales, pero muy temprano. Cogía hierba, le ponía a comer a los animalitos, el huerto, no sé qué, levantaba a sus hijos, ¿sabes? Que fueran al cole, preparaba la casa, se iba, trabajaba en un invernadero, volvía a trabajar, la comida hecha, bla, bla. Pero mi abuela a partir de 1 hora de la tarde, el tiempo era para ella. Es decir, ellas se iban a casa de una vecina o de la otra tal y tomaban café y hablaban. O sea, los círculos de mujeres que hoy en día están de moda, esto ya lo hacían de manera natural. Y hablaban, se pasaban recetas, criticaban al marido, lo que tuvieran que hacer. O sea, tenían espacios de autocuidado real, ¿sabes? ¿En qué momento yo veo? No tengo mucha perspectiva, pero yo en mi familia, y mi abuela por parte de madre, mi abuela por parte de padre también. Y mi abuelo era súper castrante, pero esa mujer, hasta cortando pepino para hacer una ensalada, se los pegaba aquí en la cara porque sabía que le hidrataba y le sentaba bien. Es decir, ellas sí que tenían ese espacio y se cuidaban y se cuidaban. Y de hecho ponían límites, es decir, a los hijos había un punto de, hey, ya, esa inteligencia existía. ¿Cuándo la perdimos? Para mí en la generación de nuestras madres. O sea, la generación de nuestras madres hubo una creencia de ser una mujer libre significa trabajar, ganar dinero, no sé, y empezaron a ponerse pantalones de hombre y a querer hacerlo todo. ¿Vale? Yo no estoy diciendo que no haya que trabajar o que solo haya que ocuparse de la casa. Mi abuela lo hacía todo, las dos. Pero ¿hasta qué punto es necesario ser tan autosuficiente? ¿Sabes? Tan súper, súper, súper autónoma, tan súper poderosa. Y eso yo lo mamé. O sea, mi madre me lo ha dicho miles de veces. Hija mía, tú estudia, tú trabajas, tú ganas tu dinero, tú ten tu cuenta tú aparte. Tú, ¿sabes lo que te quiero decir? Y atiende tus hijos, y atiende tu casa, y atiende tu todo. Esto yo lo recibí de mi madre, que no de mi abuela. Y cuando hablamos de estos temas, a veces, pues mi prima y yo, que somos más o menos de una edad y empezamos a tener niños y mi abuela todavía vivía, mi abuela nos miraba y decía, ¿cómo os estáis complicando la vida? O sea, ella no podía comprender cómo habíamos generado una estructura tan complicada. Y se paraba y decía, y tu marido no hace nada. Es decir, tu marido no tiene ninguna de esas responsabilidades. La que deja de trabajar para ir al médico eres tú. La que está atenta de las citas de no sé qué eres tú. La que mira las dietas equilibradas eres tú. La que no lo entiendo. Vale.
Bueno, lo que quería decir es eso, Adiós. que siento que no es quizás un tema tan antiguo, o sea, cuando hablamos del patriarcado parece que hace tanto tiempo, yo creo que la mujer, incluso hace tanto tiempo, tenía sus espacios y que ahí en medio ha habido un momento de buscando la libertad, nos pasamos de vuelta, ¿sabes? Como nos fuimos más allá, es como, espera un poco que igual no hay que llegar tan lejos, que no, como dice mi padre, te pasaste de frenada, ¿sabes? Era un poquito antes. No, porque al final yo creo que pasas como de los extremos, ¿no? Al final cuando buscas cosas diferentes te vas al extremo y Mm, cuando te vas al extremo te desgastas. Entonces estamos yo creo que en una fase de equilibrar, ¿no? De decir, bueno, ni lo de antes era o sea, ni lo de ahora, ni lo de antes era tan malo, ni es tan bueno. O sea, ¿dónde está el equilibrio en esa fase de poder autocuidarse, de decir tú, pues oye, estoy con mi gente, estoy un rato, ahora vosotros jugáis solos con los niños, ¿no? No tienes que estar ahí tan pendiente o exacto. tan encima, ¿no? Y al final es como, bueno, y al final también reconocer, es que yo no tengo que llevarlo todo y no puedo llevarlo todo y necesito ayuda porque al final soy una persona, ¿no? Y el Exacto. decir, tampoco quiero hacer esto, o sea, al final, ¿dónde está el equilibrio? Somos un equipo, somos una pareja, o incluso pedir ayuda afuera, ¿no? Si no la tenemos dentro, porque al final no somos súper mujeres, ¿no? Y ahí está el autocuidado. Y yo creo que y yo creo que estoy de acuerdo contigo que es la generación de nuestras madres, porque es Mm, verdad que lo que comentas, mi abuela, por ejemplo, que era madre de 11 hijos, que tú dices 11 hijos rápido y 11 partos naturales. agüita. Abuela no tenían dinero, pero tenían huevo y le decía a sus hijos, el huevo me lo como yo, porque si yo no me cuido, no os puedo cuidar. Y Claro, eso se me ha quedado grabado a mí. O sea, al final es como, sí, si yo le estoy diciendo a mis hijos, cuidaros, pero yo soy la primera que me estoy descuidando, es que lo están viendo cada día. claro. Ahora, si yo me cuido, oye, me cuido, hago mi yoga, lo que sea importante para mí. A mí a lo mejor es importante hacer el yoga, hacer mis ejercicios de fuerza, lo que sea, pero tengo que ser coherente, ¿no? Entonces ellos lo ven y si ahora paramos y estamos sin hacer nada, pues también, o sea, al final es tomarme ese espacio de ser honesta conmigo misma, con lo que necesito y es así. Y no es que les dejes de atender, es que tú te tienes que cuidar para poder cuidar, porque si no es un desgaste brutal. Ok, exacto. Entonces, ser capaz de conectar eh, o sea, con ese espacio, con ese tiempo, con ese autocuidado, desde, a ver, no desde esa estrategia que nuestra mente nos ha enseñado, sino sabiendo cuál es la estrategia, elegir nosotros cuál es la nuestra. ¿Por Mm. qué? Porque, por ejemplo, yo desde mi eneatipo, ¿no? En la búsqueda de seguridad, a lo mejor lo que hago es excederme, es decir, dejarlo todo hecho, masticado, preparado y perfecto para poderme ir segura de que todo va a estar bien. Cuidado, es que sigues obedeciendo a lo mismo. Al final estás excediéndote, no te estás cuidando, ¿sabes? Entonces, hay que observar eso y elegir otra manera que realmente sí no suponga un sobreesfuerzo, por ejemplo, en mi caso, y que pueda realmente cuidar de mí. Bueno, y es algo que tú has dicho, tú lo has dicho. Tengo que, pero realmente eso es lo que yo realmente me apasiona y me gusta. Y luego has dicho, vivir en una cárcel, yo misma me he generado esa cárcel, ¿no? De Claro, tengo que, y cómo romper ella, en ¿no? la cárcel de la Me da mente, seguridad, pero me he pasado de frenada, porque al final estoy tan segura que dejo de vivir, porque todo tiene que estar tan planeado y tan exactamente cerrado que te pierdes el aire de respirar, ¿no? Y poder eso es, decir, se puede fluir dentro de mi seguridad, que la necesito y soy consciente de que la necesito, pero también dentro de esa flexibilidad que también es buena para mí, ¿no? Entonces es como, bueno, llegar a ese punto de conciencia de, ahora sí, me doy la vuelta, lo reconozco, lo he visto, me lo monto yo como tiene que ser para eso estar es. bien. Y ahí es donde aparece la autenticidad. Exacto, exacto. Y prueba error, quiero decir, tú tomas unas decisiones que puede que no den el resultado que quería. Bien, aprendí otra cosa. Y ahí. Lo que has dicho tú, ¿no? También la autocompasión, ¿eh? De una misma cuando se está descubriendo, porque al final es un tránsito de quizá dolor.
El descubrimiento, para mí, cuando se abre un poquito la caja, y empieza a entrar luz, que a lo mejor estaba tan oscura, pero vas abriendo y bueno, vas transitando ese dolor, porque al final es complejo, ¿no? Pero va entrando luz, cada vez va entrando más luz, ¿no? Y es como, wow, ahora sí, ¿no? Ahora ya estoy bien. Y de poco a poco vas descubriendo cositas. Yo voy descubriendo cositas. Voy Y lo que has conectando dicho tú con cosas también, que esto no es me un podía camino. imaginar. Esto es un camino, Exacto. ¿no? Es un Mm. camino de que yo para mí ya es yo te diría que para mí ya es casi una filosofía de vida más que un Pues camino. sí. Yo me doy cuenta que vivo en este camino, aunque a veces necesito como bajar de esa consciencia y estar en lo terrenal, sin tener que pensar, en piloto automático, Es porque verdad, es que es necesario. lo Pero es que necesito, yo lo he vivimos en dicho la antes. tierra, claro. Ahora ya está, ahora bajar un poco y ya está, ¿no? Pero para mí ya es como una filosofía de vida, ¿no? Es como, esto es ya porque lo necesito hacer así, me voy descubriendo y es lo que me va llevando a ser mejor persona o mi mejor versión. Mm. Claro. Pues ahí está el viaje, entre todo ese diagrama cuerpo, mente, ego, o sea, ego, esencia, cuerpo, todo a la vez. Ese es el asunto. Yo, bueno, pues por aportar un asunto personal, mi palabra a trabajar este año es la vulnerabilidad, Ujú. que no debilidad. Eh, pero eso de soltar el control, de sentir que no sabes qué va a pasar y que eso no significa que vaya a pasar nada malo, o dejar que las cosas pasen, ¿no? No sé, todavía estoy transitando en eso, solo estamos por marzo, pero sí que es cierto bueno, que de alguna manera la palabra vulnerabilidad en determinados momentos del día o algunas situaciones complejas me conecta con mucha calma. ¿Sabes? En el sentido de no es necesario tener todo bajo control, no es necesario saber todo lo que va a pasar, no es necesario ni siquiera saber para qué sirve esto que está pasando ahora. Simplemente soy vulnerable y está bien. O sea, y lo acepto, ¿no? Ni siquiera está bien, que ya sería un juicio, y lo acepto. Y bueno, este es mi asunto de este año, por ejemplo, ¿no? Qué bueno, pues me encanta. Y me encanta que lo hayas compartido también como para darle el tip este de ponerte una palabra al principio del año y poderla reflexionar durante todo un año o el tiempo que consideres necesario para poder investigar, ¿no? Sobre y observarte a ti misma con esa palabra. O sea, que me ha encantado esto último que has dicho. Bueno, Débora, muchísimas gracias. Vamos a cerrar aquí. Ha sido un placer. Yo creo que nos vamos unos grandes aprendizajes. Sí, sí, ha Y sido una gran tarde para mí también. para mí también y seguramente para Nati y la gente que lo vea también, que les encantará. Ya me estaban pidiendo, bueno, y luego cómo se ve la charla, o sea que mañana por la mañana cuelgo la charla ya en el club para que la gente, Yo te paso el el PDF que también lo PowerPoint. colgaremos y nada, un placer, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Adiós, Eso. mujeres. Buena semana. Chao. Chao.